abdomen. Quizás este sea el síntoma más común que se escucha en la emergencia hospitalaria a nivel mundial. ¿Cómo diferencian los médicos cuál es el órgano afectado? Pues conociendo la anatomía humana a la perfección y con una cierta dosis de intuición, porque se sabe que la sintomatología puede ser muy diferente entre uno y otro paciente. La apendicectomía y la colecistectomía encabezan las listas de los procedimientos quirúrgicos más comunes. Lamentablemente, el rato de la operación no le ubicaron al apéndice y tuvieron que suspender la paroscópica y operarme una operación normal abierta y donde no le encontraban al apéndice. Y el apéndice fue localizado debajo de la costilla y tuvieron que abrirla, lamentablemente, unos 20 centímetros de cirugía, y en el momento de eso se presentó la peritonitis. Reventó el apéndice y se infectó todo el estómago. Y es así como una operación que estaba planificada para ser de 1 hora terminó siendo de más de 4. Efectivamente, el médico me dijo que yo vivo de milagro prácticamente. Luces, cámara, acción. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Ahora, lunes, después de 4 largos días de descanso, Vanessa, recargados las pilas. Recargados, ¿qué tal, Arturo? Amigas y amigos, bienvenidos al mediodía. Nosotros, como siempre, empezamos con ánimo esta nueva semana. Empezamos ya un nuevo mes, estamos en día 6 de noviembre. Falta un poquito para que se acabe el 2017, pero usted todavía tiene tiempo para cumplir todas sus metas y todas sus aspiraciones. ¿Por qué no en nuestra compañía? Por supuesto que sí. Le queríamos preguntar también cómo estuvo el feriado, qué es lo que hizo. Disfrutó del país, de su familia. Yo, por ejemplo, Vanessa, decidí quedarme en Quito con mi familia y sí, disfrutamos a la capital sin tanto tráfico, ese que hay de lunes a viernes y que también es bastante molesto generalmente. Hubo algunas actividades planificadas por el Cabildo quiteño, pero yo creo que todavía nos queda pues ese sabor que faltan cosas que hacer en Quito. Tal vez faltan algunas actividades, están los parques de la capital que están muy bonitos, pero sí falta agenda cultural. Yo creo que ese es un llamado de atención para todas las personas que están dentro de este mundo, para que den pues un poco más de opciones para los capitalinos y para la gente que viene de visita. Y lo que he visto también, y me han contado que pasó mucho en esta ocasión, es que la gente que decidía salir de Quito, por ejemplo, un día para ir y volver ese mismo día o solamente una noche, bueno, había un gran problema en el tema del tráfico. Salir de Quito se complicaba muchísimo, volver a regresar, imagínate tú cómo habrá sido. Entonces, también un llamado a que haya más orden, a que haya, por supuesto, más planificación y que siempre haya más gente en las carreteras para que sea mucho más fluido este tema. Y como siempre, nosotros los lunes, o generalmente lo hacemos, lo dedicamos a la salud, así que hoy estaremos hablando de un tema muy importante. 2 órganos que tal vez no sabemos si usted, amiga, amigo televidente, sepa para qué funcionan. Por un lado estaremos hablando del apéndice y por otro lado de la vesícula biliar. Que podrían en un momento determinado, Vanessa, ser muy peligrosos para nosotros, sobre todo cuando se inflaman, cuando no sabemos bien qué pasa, porque en muchos casos pueden prestarse a confusiones y luego estas famosas peritonitis, que podrían en algunos casos ser hasta mortales, Vanessa. Verdaderas emergencias hospitalarias de las que estaremos hablando hoy, por supuesto con nuestros expertos, vienen desde esta casa de salud que tiene especialistas de primer orden, son nuestros amigos galenos del Hospital Eugenio Espejo de Quito, así que con ellos estaremos hablando más adelante. Las líneas de teléfono se abrirán en pocos minutos, pero también el contacto, recuérdelo, amiga, amigo televidentes, a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook Live y por supuesto con el hashtag o el numeral al mediodía en la red social Twitter. Muy bien, les decimos entonces, como siempre, que se acomoden, que estén listos para ver un programa más dedicado siempre a todos ustedes, al mediodía. ¿Qué es el apéndice? ¿Qué es la vesícula? Lo veremos a continuación en esta nota con la que introducimos este tema para el deleite de la familia ecuatoriana. Dolor intenso en el abdomen. Quizás este sea el síntoma más común que se escucha en la emergencia hospitalaria a nivel mundial. ¿Cómo diferencian los médicos cuál es el órgano afectado? Pues conociendo la anatomía humana a la perfección y con una cierta dosis de intuición, porque se sabe que la sintomatología puede ser muy diferente entre uno y otro paciente. La apendicectomía y la colecistectomía encabezan las listas de los procedimientos quirúrgicos más comunes. Comencemos con el apéndice. La apendicitis es causada por un bloqueo al interior del apéndice que provoca un aumento de la presión, problemas en el flujo de la sangre e inflamación. Mucho se especula sobre la función de este órgano. Hay quienes sostienen que no cumple ninguna, que es inútil su presencia,
Pero recientemente un estudio de la Universidad de Midwestern en Estados Unidos reveló que desempeña un papel biológico fundamental. Para los científicos, el apéndice evolucionó por lo menos 29 veces a lo largo de la historia de la humanidad y su presencia impide la propagación de determinadas infecciones. Las especies que en la actualidad conservan el órgano tienen mayores concentraciones de tejido linfoide en esta pequeña bolsa que se encuentra a nivel intestinal. Aunque todo esto sigue bajo la lupa, sobre todo porque tras su extracción, una persona puede seguir con normalidad su vida. Mientras que la colicistectomía hace referencia a la extracción de la vesícula biliar cuando ésta está inflamada o llena de cálculos. La vesícula es un pequeño saco que se encuentra adosado al hígado. En este caso, su función sí está claramente descrita. Secreta y almacena la bilis producida para digerir las grasas. Pero no se preocupe, también se puede vivir sin vesícula. En su ausencia, la bilis se direcciona directamente al intestino delgado. Eso sí, se deben tomar ciertas precauciones, sobre todo, modificar la dieta. 2 órganos abdominales con varias coincidencias. Hoy al mediodía conoceremos más sobre ellos. El tema está propuesto, entonces hoy hablaremos sobre el apéndice y la vesícula. Esperamos, por supuesto, su participación activa y le damos la bienvenida a nuestros especialistas de la jornada. Por un lado nos acompaña el doctor José Antonio Chávez, él es cirujano general del Hospital Enrique Garcés, así que tenemos a 2 casas de salud que, como siempre, pues nos colaboran con especialistas de alto nivel. Muchísimas gracias por su presencia. Y también está con nosotros el doctor Jason Abarca, él es líder de gastroenterología del Hospital Eugenio Espejo de aquí de la ciudad de Quito. Así que falta solo invitar ya al protagonista más importante, Arturo, de este espacio. Por supuesto que sí, como siempre lo decimos, es usted que está del otro lado de la pantalla. Los teléfonos, los mismos de siempre, 3970-822 o 3970-813. Las líneas habilitadas desde este momento para que usted se contacte con nosotros y por supuesto con nuestros especialistas. Estamos alrededor del planeta a través de Facebook Live y también si prefiere conectarse con nosotros por internet o por web, por redes sociales, numeral y hashtag al mediodía. Un tema importante porque pasa muchísimo, doctores. Bienvenidos y buenas tardes. Gracias por estar aquí. Estos dolores del apéndice y de la vesícula pueden ser confundidos en muchas ocasiones y algo sencillo se puede complicar muchísimo. La primera pregunta es, ¿cuáles son estos primeros síntomas y cómo identificarlos bien? Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, en lo que respecta al proceso de la inflamación del apéndice, apendicitis aguda, los síntomas son muy específicos de esta enfermedad, pero claramente son confundidos con otra sintomatología. El dolor abdominal es como el síntoma cardinal de este, pero es el tipo de dolor el que nos da más o menos una característica especial. Es un dolor que inicia de una forma inespecífica, se siente más o menos como un empacho. Posteriormente, en el transcurso de las horas, este dolor tiene una característica migratoria. Se dirige hacia la parte central del abdomen, hacia la zona del ombligo. Posteriormente puede irse con un dolor hacia el epigastrio, es decir, a la zona de la boca del estómago. Y finalmente tiene su ubicación en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Se mueve por todo el estómago, entonces es una gran área la que abarca. Claro, es que considerando el tipo de inervación que tienen estos órganos, se dirigen hacia ciertos plexos, es decir, hacia ciertas conexiones nerviosas que permiten que se dé esta característica del dolor. Entonces, de acuerdo al nivel de inflamación del órgano, es como se va produciendo el tipo de dolor. Otra de las características típicas en el proceso apendicular agudo es la falta de hambre, la anorexia. Casi un gran porcentaje, por no decir prácticamente la totalidad de pacientes que presentan esta sintomatología, presentan la falta del apetito en el transcurso de las primeras horas. Pero son pocas horas, es decir, uno se da cuenta que puede faltar apetito en, no sé, en 6, 7 horas. Pero si un par de horas no me da hambre, puede ser normal. Si en las 2 o 3 horas no tengo hambre, es medianamente normal. Así es, y ahí viene la acuciosidad del médico que realiza la primera revisión. Entonces es el médico general o muchas veces el farmacéutico inclusive el que hace esa primera aproximación con el paciente. De tal forma que el paciente le indica el tipo de dolor que tiene y le indica también todas estas sintomatologías acompañantes, la náusea, podría existir o no
fiebre y otra serie de sintomatologías, pero muchas veces no refiere la anorexia. Es solamente la curiosidad del médico que examina el que puede determinar como uno de los síntomas principales. Hablemos entonces en esta primera fase, mientras recibimos las llamadas del público que tal vez también están interesados en hablar sobre la vesícula. Pero, ¿cuánto tiempo de evolución tiene este cuadro? Más adelante también nuestro compañero Arturo preparó una nota que tiene que ver con una apendicitis complicada que derivó en una peritonitis. Para que la gente en casa se dé cuenta, desde el momento de la aparición de los síntomas hasta que ya inminentemente tiene que ser extraída el apéndice, ¿cuánto tiempo puede pasar, doctor? Bueno, aproximadamente puede haber un curso de 48 horas entre que comienza el dolor, como mencionó el doctor, y de acá ya se vuelve francamente localizable con un cuadro peritoneal. Aproximadamente hay gente que no se llega a evaluar dentro de ese tiempo, más o menos 2 días, un poco más menos, puede llegar a la perforación y a la peritonitis. El problema está obviamente en que al inicio son síntomas muy vagos, síntomas que no están definidos hacia el órgano donde se encuentra la mayoría de las veces el apéndice. Hay que tener en cuenta que hay varias variantes anatómicas, porque el apéndice puede estar mucho más abajo o, como en el caso del señor, puede estar mucho más arriba, cercano a la zona del subcostal derecho. Y entonces ese problema de las variantes anatómicas de la posición del apéndice pueden provocar que el dolor no sea el clásico y que no sea reconocido prontamente. Pero tenemos más o menos 48 horas en donde podríamos hacer el diagnóstico con diferentes métodos, clínico primero y luego también apoyo de imagen para hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. A propósito de la automedicación, si en estas 48 horas nos vamos donde el farmacéutico o tomamos alguna pastilla que tenemos para el dolor en casa, ¿qué tanto puede afectar el desarrollo normal del proceso inflamatorio? Afecta enormemente. Realmente esta es una de las causas por las que nosotros en las instituciones de salud tenemos la tendencia a operar casos ya complicados. Realmente diagnosticar una apendicitis complicada no es algo complejo. Diagnosticar el momento en el que recién se está produciendo la inflamación del apéndice, ese es el verdadero reto para el médico. Exactamente. Y realmente la automedicación es lo que complica los cuadros. El paciente acude al servicio de emergencia o acude a un centro de salud donde un médico no está preparado para tratar este tipo de casos y prescribe analgesia. En el momento en el que se da la analgesia, por más leve que sea, medicamentos de uso y de venta libre como el paracetamol, el ibuprofeno, atenúan prácticamente completamente los síntomas iniciales de la apendicitis aguda. Y cuando ya regresa el dolor, o sea, el paciente me empieza está a dar complicado. a eso de las 10 de la mañana, me tomo una pastilla a las 10:30, me pasó el dolor y dejé que se siga inflamando y se sigue empeorando el cuadro hasta que empieza a ser aguda verdaderamente 6 horas después. Y ahí se complica. Precisamente. Importantísimo entonces, y habrá que hablar muchísimo más de este tema de la automedicación. Le damos la bienvenida a Óscar Santa Cruz, que quiere comunicarse con nosotros. Hola, Óscar, bienvenido. Gracias, buenos días. Quería saber qué posibilidades hay de, si es que se produce cálculos en el riñón, también se produzca en la vesícula. Gracias. Gracias a usted, Óscar, por la pregunta. Bueno, el mecanismo por el cual se producen los cálculos renales es un poco diferente, tienen que ver un poco con el depósito de calcio. Por ejemplo, gente que consume mucho lácteos puede tener mayor riesgo de formación de cálculos renales, o ciertas enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, que también predispone al desarrollo de cálculos, o problemas con el ácido úrico. En cambio, en la vesícula, una de las principales fuentes de formación de cálculos justamente es el colesterol que se encuentra en la bilis, y este es el núcleo en el cual se permite el desarrollo de cálculos. Estos cálculos de colesterol van creciendo a partir de micromicelas que se forman ahí en la vesícula, en la bilis, y de esta manera pues entonces pueden ser la formación de cálculos y el desarrollo luego de los famosos cálculos biliares. También existen otros cálculos en la vesícula, como son los depósitos de pigmentos, como la bilirrubina, o también cálculos formados por calcio. Entonces es un poco diferente los cálculos renales. Bueno, vamos a seguir hablando entonces un poco más sobre la anatomía de la vesícula, también del apéndice, porque nos queda algunas dudas después de que vimos la primera nota de qué tan importantes son para el cuerpo, si después que nos extraen podemos seguir viviendo con normalidad o qué hay que hacer. Son algunas preguntas que quedan pendientes, pero tenemos una que llega desde el cantón El Guabo. Vamos a saludar en ese momento con Luis Velasco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le escuchamos, Luis. Yo le llamaba al doctor para preguntarle, yo soy operado del apéndice, me dio peritonitis hace 10 años
Y hace 7 años me operé de la vesícula, me sacaron cálculos de la vesícula, lo cual ahora en la actualidad tengo un dolor en la parte baja, que no me quita, tomo así algunas pastillas, me vengo haciendo ver justamente ahora del médico, pero me mandan más pastillas, no sé cuál será el método, porque ya me operaron de la apéndice, me dio peritonitis, me operaron a tiempo, salí de eso felizmente bien hace 10 años. 3 años después dio la cálculo de la vesícula, me operé también, dando gracias a Dios he salido bien, pero ahora en la actualidad comienzo a tener unos dolores más abajo de la operación de la vesícula, tengo un dolor en la parte baja del estómago. Luis, una consulta, ¿cuántos años tiene y si además del dolor tiene algún otro síntoma para que los doctores pues le puedan dar una respuesta más efectiva? No, digamos yo tengo un dolor que hace unos 3 meses más o menos le tengo un dolor casi permanente en la parte baja de la ingle, por ahí, y abajo de la parte derecha de la operación que me hicieron. Ya, son hace 10 años, yo tengo 60 años de edad. Perfecto, Luis. Doctor, ¿algo que le podamos decir? Bueno, en realidad el cuadro que nos da el señor es un poco inespecífico. De todas formas, habría que estudiar un poco las características del dolor. Siempre, una vez que se ha realizado una intervención abdominal, hay que primero tratar de descartar la posibilidad de las hernias incisionales después de las cirugías. Entonces, el señor nos refiere ciertos dolores en lugares específicos donde fue operado. Entonces, habría que investigar esa situación. Yo creo que una serie de exámenes complementarios, acudir a donde un profesional que esté capacitado, que sea en este caso, un cirujano que maneje la pared abdominal o que maneje la cavidad intraabdominal, sería lo más conveniente. ¿Esa es una consecuencia normal, esperada de este tipo de procedimientos? Realmente se caracterizaría como una complicación tardía, más bien. Ya. Porque lo ideal es que el paciente no presente ningún tipo de complicación después de la extracción del apéndice y la vesícula, ya sea en la incisión, ya sea en la parte intraabdominal, donde pueden formarse colecciones, abscesos, que podrían estar durante un buen tiempo. Y esto nos lleva a la pregunta que Vanessa propuso hace un momento, pero quería, antes de ir a eso, preguntarles, una vez que inicia el proceso de inflamación, en este caso del apéndice, por ejemplo, ¿puede de alguna manera retroceder con algún medicamento, con algún tratamiento, o una vez que inicia el proceso hay que hacer la operación impajaritablemente? En apendicitis aguda se supone que es un proceso que inicia y termina, por lo general, si no se hace el tratamiento, en la perforación con la peritonitis. No hay apendicitis crónica ni subaguda, aunque por ahí han habido reportes en que dando tratamientos antibióticos podrían eventualmente mejorar el cuadro o enfriarlo. Esto es diferente en la vesícula. En la vesícula sí, cuando hay procesos inflamatorios en los cuales no se termina en cirugía, el dar tratamiento antiinflamatorio y antibiótico puede enfriar el cuadro y disminuir el proceso. Sí puede pasar en la vesícula, pero en el apéndice no. Mayoritariamente va a terminar en una necrosis de la pared y terminar en perforación con peritonitis. Y ahora nos queda también otra pregunta, pero primero le damos paso a nuestro amigo televidente que nos está llamando. ¿Por qué no todos tenemos estas complicaciones del apéndice? Será pues motivo de la reflexión después de saludar a Denis Cedeño, que nos llama desde Santo Domingo. ¿Aló? ¿Cómo está, Denis? Hola, muy buenos días. Bueno, mi pregunta es porque yo tengo un dolor en la parte derecha, de abajo, me dicen que era el apéndice. Y tengo un dolor siempre, hace unos 5 años me detectaron que era el apéndice, pero no me operaron. Y sigo con dolor, yo me tomo una pastilla y me calmo y sigo con dolor. Y le pregunto, doctor, si es que puedo seguir con eso así mismo, me puedo operar, porque es lo que tengo que hacer con eso. Doctor Chávez, tal vez quiera hacerle alguna otra pregunta a nuestro amigo televidente. Sería conveniente comentar un poco sobre lo que ocurrió hace esos 5 años. Usted tuvo toda la sintomatología, según el doctor que lo vio, de apendicitis aguda. ¿Hicieron algún examen? ¿Le hicieron un eco, una tomografía, tal vez, para determinar eso? ¿Y por qué no lo operaron? Bueno, me hicieron como unos 5 exámenes siquiera, porque vino un doctor de Quito, me vio y a lo último ya me tenían todo listo para el quirófano, pero el doctor me vio y me dijo, no, se puede controlar con pastillas nomás, y
Me dejaron así nomás, entonces ahora sigo con dolor vuelta. Probablemente no fue una apendicitis aguda, porque como bien lo dijo el doctor Abarca, estos cuadros usualmente no se vuelven crónicos. Es decir, usted no lo puede tener durante varios años. Exacto. Es un cuadro que en el momento en el que se produce la inflamación del apéndice, la historia natural de la enfermedad deriva hacia la perforación y la peritonitis. Entonces, probablemente lo que haya que hacer es una investigación un poco más extensa, tal vez de su intestino grueso, de ver algún tipo de patología que pudiera tener usted ahí. Importantísimo. Tenemos, creo, un mensaje vía Facebook. Pero antes del mensaje sí me gustaría precisar esto, porque no todos tenemos apendicitis. ¿Cómo llegamos a este momento en el que inevitablemente nos tienen que sacar este órgano? Y si, como veíamos en la nota, ¿es tan importante o no tan importante, doctora Abarca? Bueno, el apéndice cumple algunos papeles dentro del desarrollo inmune. Es una fuente de presentación de antígenos bacterianos. Ahí se encuentran bacterias en el lumen intestinal y ahí existe bastante tejido linfoide. Este de aquí ayuda a desarrollar y madurar nuestro sistema inmune. Entonces, ¿es importante el apéndice? Sí. Ahora, no cumple las funciones anteriores en evolución, pues por eso ha ido reduciéndose en tamaño. ¿Por qué le da a una persona y por qué a otra no? Es difícil responder, porque también tendríamos que decir por qué a alguien le da cáncer y a otro no. Debe haber algún factor gatillante que provoca el desarrollo de la apendicitis. Se han expuesto muchas teorías, entre ellas las mismas infecciones, sean bacterianas, virales, partículas de alimentos, presencia de obstrucción de la luz por fecalitos, inclusive la presencia de tumores a nivel del apéndice que simulan una apendicitis y que son a la final tumores neuroendocrinos, por ejemplo. Entonces hay una serie de condiciones que se deben asociar para que en una persona le dé apendicitis o no. Pero les quería mencionar una anécdota. Por ejemplo, gente que tiene que trabajar en lugares muy distantes, por ejemplo los polos. Una de las condiciones para ellos, que a veces no pueden ser retirados en muchos meses hasta que pasen las temporadas de invierno, es que no tengan apéndice. Les sacan preventivamente. Que ya hayan sido apendicectomizados, porque de esta manera se quitan un riesgo que uno no sabe cuándo le puede pasar. Ya, es interesante todo eso que nos dice, porque de un momento a otro puede ser lapidario. Así es, uno no sabe en qué momento le puede pasar. Pero en todo caso, lo que sí hay que tener claro es que existen dentro de los grupos de riesgo, aquellos que tienen más riesgo, como por ejemplo los niños, los cuales no pueden expresarse adecuadamente o los síntomas no son tan correlacionables, y los ancianos, en aquellos donde no hay una respuesta inflamatoria tan adecuada, a veces no hay fiebre, a veces los exámenes de laboratorio no están tan alterados y uno podría alterarse. Y por último, quizás las embarazadas, en donde su útero gestante también puede complicar la examen. Ahora, no es que haya una edad o un momento en el que se da con mayor frecuencia. Es solamente por este tipo de cosas que es más peligroso. No necesariamente hay una edad en la que se presente, ¿o sí? Bueno, probablemente el doctor que ha operado tantas cirugías verá que hay un grupo etario. Así es, de hecho, la mayor edad de presentación de estos procesos de apendicitis aguda, sobre todo, está más o menos entre la segunda y tercera década de la vida. Y como bien lo dijo el doctor Abarca, las edades extremas son las más problemáticas, por varias circunstancias. Una de ellas es, como bien lo dijo, la dificultad para expresar los síntomas, la dificultad para que el cuerpo mismo exprese los síntomas. Pero otra de las circunstancias que provoca que sea una urgencia mayor en estas edades topes de la vida, ya sea la niñez o la senectud, es la dificultad que tiene una cubierta que existe dentro de la cavidad abdominal, que es el epiplom, para poder englobar el proceso apendicular. Entonces muchas veces se perforan en estas edades el apéndice secal, se perfora y ocasiona inmediatamente una peritonitis, sin ningún tipo de contención por parte del solo cuerpo. Así es. Por hacer la operación. Y ese es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros, porque, por ejemplo, en ciertos momentos llega un apéndice ya perforada, pero el paciente no está muerto, porque ha sido contenido por el propio cuerpo y forma algo que se llama plastrón, que es una contención por el epiplom sobre la zona de perforación y se convierte en una pequeña masa intraabdominal que le permite al paciente poder llegar inclusive a pesar de tener ya una apendicitis complicada. Muchísimo cuidado entonces con los niños, ¿no? Me parece que es imprescindible darnos cuenta cuáles pueden ser esos signos de preocupación.
vamos a preguntarles después de la siguiente llamada, ¿qué se debe hacer una vez que se llega al hospital a emergencia? ¿Se debe sacar sangre? ¿Cuáles son los procedimientos para efectivamente saber si es que se sufre o no de apendicitis? Vamos a dar la bienvenida ahora a Boris Uvilla, desde Vinces. Hola Boris, bienvenido. Aló, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Adelante. Una consulta para el doctor. Hace unos cuantos días yo tuve un problema de una litiasis renal. Y me mandaron a hacer unas imágenes. Yo quiero saber cuánto es la abertura de la uretra, porque han encontrado en el riñón izquierdo un cálculo de 5.5 milímetros, algo así, no sé si ustedes saben la cantidad, o sea, la dimensión, 5.5 milímetros. Me mandaron unos medicamentos desinflamantes, o sea, para el dolor, porque me puse un momento en que yo pensaba que era la próstata. Siempre he pensado que era una próstata, la tengo inflamada, es verdad, pero eran unos dolores, me comí un pedazo de sandía y no podía orinar, y como que vi la muerte. Entonces salí corriendo al hospital para que me den los primeros auxilios, luego fui al urologo y me mandaron unas imágenes y le digo que en esas imágenes sale, ya después en la otra consulta, que la dimensión tiene 5.5 milímetros el cálculo. Algo creo escuché decirle, que me dijo que la uretra tiene una dimensión de 5 milímetros, algo así. Entonces, si está demasiado grande, ¿qué hago para disolverlo? ¿Qué función podría realizar, por ejemplo, hay una pastilla que se llama la Urosip, que dicen que destruye cálculos? Estoy tomando ahorita un producto natural, porque los medicamentos ya más de una semana y no me ha bajado nada, y estoy totalmente orinando en una parte donde se pueda ver, ¿no? Para ver si lo disuelve o boto algo. Okay. Pero nada, estoy tomando ahorita chantapiedra. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Listo, Boris, de usted, muchas gracias. No sé si alguno de ustedes le puede dar una instrucción. Sé que no es específicamente el tema que estamos tratando, pero le podríamos dar una mano a Boris. Claro. En relación a la litiasis renal, usualmente los cálculos renales permanecen en el riñón, pueden permanecer asintomáticos durante muchos años. Si él no tiene una sintomatología de dolor, es seguramente porque ha permanecido todavía en el riñón y no está causando ningún tipo de inflamación. En el momento en el que empieza a pasar por todo el trayecto urinario, que es mucho más pequeño que inclusive el cálculo que él refiere, en ese momento empieza una dilatación progresiva de esta zona hasta que se da su eliminación, pasando obviamente por la vejiga, que es como una zona de descanso del dolor del paciente. Porque es doloroso. Porque es grande. Tiene un poco más espacio. Entonces, posteriormente pasa hacia la uretra, pero todos estos conductos, todas estas estructuras tienen la posibilidad de dilatarse y un cálculo de 5.5 milímetros va a ser fácilmente expulsado por el paciente. Está tomando medicación natural, decía el paciente. ¿Qué otra cosa podría ser que esté recomendada por los especialistas? Bueno, yo pienso que principalmente él debe acudir a un especialista, a un urólogo que tenga toda la experiencia del caso para que le pueda dar una terapéutica adecuada, pero usualmente los medicamentos antiinflamatorios le van a ir bastante bien al paciente. ¿Sirve tomar agua? Por supuesto. Ahí muchas veces se recomienda y lo han hecho con cierta frecuencia, hacer una recomendación de tomar cerveza en ayunas, por ejemplo, como una por diurético, ¿no? Como una característica diurética, es decir, que propende a la expulsión y a la eliminación de mayores cantidades de orina. Bueno, eso bajo la recomendación del médico y el buen criterio de la dosis también. Así que, bueno, amigas y amigos, les recordamos... Una caja de cerveza. No, hay que tomar bajo la dosis prescrita por el médico. Tenemos un comentario que llega desde Facebook. Sandra Rojas nos dice, interesante el tema. Los síntomas son exactos a los que mencionó el doctor. En mi caso, me operaron cuando tenía 12 semanas de embarazo. Por favor, no automedicarse, nos recomienda Sandra. Y esa es otra de las preguntas que tal vez podríamos contestar brevemente antes de irnos a la pausa, doctora Barca. ¿Se pueden operar las mujeres embarazadas hasta qué momento de la gestación? Bueno, de hecho se puede operar hasta las fases finales del embarazo. Lo que ha ayudado muchísimo en las últimas décadas es el desarrollo de la cirugía laparoscópica, lo cual es obviamente mínimamente invasivo y esto puede ayudar fácilmente al tratamiento.
el problema de la automedicación es que si es que yo uso muchos analgésicos, puedo disminuir mis síntomas y con esto disminuir la percepción del dolor o quizás en el examen físico la sensibilidad que tenga el paciente, con lo cual entonces me puede retardar el proceso del diagnóstico. Sin afectación al feto y me imagino con algún tema de sobre todo la anestesia con algunos parámetros especiales, ¿no? Así es, porque de hecho hay cirugía intrauterina que se puede hacer, toma de biopsias inclusive de las velocidades coriónicas, o sea, existe cirugía dentro del embarazo. Perfecto, con esa recomendación, sobre todo el de no automedicarse, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar estaremos abordando un poco más sobre la vesícula que nos queda pendiente. Quédese con nosotros. Estamos de regreso aquí al mediodía hablando sobre estos dos órganos importantes que tenemos en nuestro cuerpo, la vesícula y el apéndice. Y tenemos otra pregunta que llega desde las redes sociales. Desde Facebook, Cinti Paredes nos consulta lo siguiente. En los pacientes con cáncer, al tener la inmunidad disminuida junto con disminución de plaquetas, ¿pueden los cirujanos operar un cuadro de apendicitis o se esperaría a congelar el cuadro? Muchísimas gracias, Cinti. Doctor. En el caso de pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tengan todos sus mecanismos de defensa un tanto atenuados, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades como el VIH o el SIDA o el cáncer, son pacientes que son prioridad para el tratamiento quirúrgico. Pero todo esto depende del estado. Aquí el doctor Abarca nos había comentado sobre el plastrón apendicular. Entonces, existen estudios recientes que indican que un apéndice puede esperar en su tratamiento quirúrgico y a veces tiene mejores resultados si se da un tratamiento antibiótico que puede durar hasta 6 semanas, en el evento de que esté formado un plastrón apendicular con o sin absceso. Pero en el caso de que el cuadro sea absolutamente agudo, es decir, de pocas horas de evolución, tiene que ser una situación emergente que debe ser operada inmediatamente. Y lo habíamos dicho, Arturo, porque tiene complicaciones que son serias. Tú trataste un caso que tienes a continuación. Un caso, por supuesto, pero antes quería yo preguntarles, y la pregunta que quedó un poco colgada es, cuando uno tiene un niño, sobre todo, o bueno, un adulto mayor también, que está con estos síntomas, ¿cuál es el procedimiento? Llega al hospital, se le saca sangre, se ve más o menos cómo están las defensas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto dura y en cuánto tiempo se opera? Porque digo yo, si es que uno tiene un niño pequeño que no se expresa bien todavía y que no sabemos qué le puede doler, ¿cuál es el procedimiento en una clínica, en un hospital? Precisamente el cuadro de apendicitis aguda tiene características clínicas específicas que deben ser investigadas por el médico especialista. Frente a cualquier molestia que pudiera asociarse a un dolor abdominal en un niño que no puede expresarse. Exacto. O sea, tienen que llevarlo inmediatamente a un centro. El primer deber como padre. Para que sea visto. Inicialmente siempre va a ser visto por un médico de emergencias que podría o no detectar eso. Y en el caso de los niños debe ser inmediatamente visto por un cirujano pediatra. Un cirujano que esté un poquito más especializado con la clínica, con la cronología sintomática del paciente. Y de todas formas, se podrían hacer o no exámenes en el caso de que no estén seguros de la patología. Se podrían hacer ecografías o exámenes como la tomografía. Obviamente los exámenes de sangre son necesarios para poder establecer que no haya un mayor riesgo anestésico. En gran cantidad de pacientes podrían ingresar inclusive sin exámenes de laboratorio directo a hacer una apendicectomía o como fuera el caso, pero en realidad, o sea, la mayor parte del diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Perfecto, con esas recomendaciones y antes de irnos a la nota vamos a saludar con Narcisa Ceballos que nos llama desde Babahoyo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Le escuchamos? Sí, mi inquietud es porque en primer lugar me gusta ver este programa muy instructivo para la salud, que es lo más importante en nuestras vidas después de Dios, ¿no? Lo que pasa es que como veía algo sobre la vesícula, yo tuve una intervención quirúrgica hace 6 meses porque tenía ya una vesícula con un cálculo hace como más de 30 años. Pero mi sentido es que siempre supe cuidarme, claro, no 100%, pero siempre comí unas horas, comida sana, ¿ya? Y vine cuidándome. Muchas personas decían, pero ¿por qué tantos años que te le dan el cólico? No,
Ahí me explicaba un facultativo que el cólico era porque la persona no se cuidaba y medía tantas cosas, ¿no? Y cuando tienen tantas piedrerías, yo solo tuve una que tenía, llegó a 2 centímetros, 2 ml, que dicen los médicos, no entiendo. Pero me hice la intervención, me sacaron la vesícula, no fue a través de rayos láser, sino una operación abierta. Satisfactoriamente, gracias a Dios, estoy bien. Pero una inquietud, dije, estoy delgada, bajé de peso, porque mi dieta es solo legumbres, 0 grasas, pero como le explicaba el señor que me atendió, de repente, un fin de semana, pruebo un poquito de algo, como dice el nutricionista, en las horas, en la cantidad. Y mi inquietud es por qué yo tengo colesterol. Porque tiene el colesterol elevado. Ah, ya. Ok, perfecto, gracias, Narcisa. Narcisa, le agradecemos por su comunicación. Doctor, ¿le podemos decir algo a Narcisa? Bueno, sobre la historia natural de la colelitiasis, o sea, los cálculos en la vesícula biliar, uno debe tener claro que si es que esa persona no se da cuenta por algún examen de imagen, principalmente ecografía u otros como la tomografía, que tiene un cálculo en la vesícula y no tiene síntomas, esa persona podría eventualmente nunca desarrollar síntomas y podría inclusive fallecer con su cálculo en la vesícula. Es diferente cuando en la historia natural de la enfermedad tiene cólicos asociados a la vesícula, los famosos cólicos vesiculares, que están relacionados como por ejemplo con la ingesta de proteínas o la ingesta de comidas grasas y copiosas, y esto le da un dolor que se irradia por lo general en el abdomen superior hacia el lado derecho o hacia las escápulas y el hombro derecho. Ese es el punto de partida para el cual esa persona pueda tener manifestaciones a largo plazo, es decir, pueda tener una u otra complicación como es la colecistitis aguda o también una pancreatitis aguda. Entonces, en ese momento en que da síntomas los cálculos vesiculares es en donde uno debería buscar la ayuda, que en este caso es el único tratamiento totalmente probado, es la cirugía de la vesícula. Eventualmente uno podría, le digo, es muy eventual, en cálculos solo de colesterol y muy pequeños, intentar en aquellas personas que no quieran operarse técnicas de disolución de cálculos, pero es muy eventual. La mayoría y el tratamiento más aceptado a nivel mundial es la cirugía laparoscópica de la vesícula. ¿Y por qué está con el colesterol elevado? Porque ya estaremos hablando más adelante de la sobrevida después de una extracción de apéndice y de vesícula, pero solo para contestar esa inquietud, ¿por qué está con el colesterol elevado? Bueno, de hecho una persona puede hacer dieta y con esta dieta intentar manejar sus niveles de colesterol y triglicéridos. Pero si a pesar de que hace dieta y ejercicio mantiene niveles elevados de colesterol, significa que existe un desorden metabólico en el manejo del colesterol y eso debe ser corregido con un tratamiento médico farmacológico. Es decir, primero hacer dieta y ejercicio. Si no mejoro con eso y siguen elevados mis niveles de colesterol o triglicéridos, debo, porque puede ser una tendencia familiar o aislado en ella, debe usar medicamentos para bajar los lípidos, en este caso el colesterol. ¿A qué especialista puede acudir? Entonces, en este caso puede ser desde un médico primario, médico familiar, médico internista o un médico especialista. Ok, doctor, muchas gracias. Y con eso nosotros vamos a conocer ahora el caso de Silvio González. Él tuvo, en realidad, empezó un día normal, casi como el de cualquiera, pero se fue complicando de a poco. Le empezó con un dolor de barriga, se automedicó y desafortunadamente casi termina en la muerte. Veamos cómo nos cuenta y qué nos cuenta él. Empezó como un domingo cualquiera, nos cuenta Silvio González, hasta que a eso de las 10 de la mañana empezó a sentir un fuerte cólico, un dolor intenso que abarcaba todo el estómago. Tuve que acudir a un analgésico que seguramente concebí que me iba a calmar el dolor. Más tarde, pues 2 horas más tarde no me pasaba y volví a tomar otro analgésico, que tampoco tomó efecto. Y claro, mi esposa se asustó y tuvimos que acudir inmediatamente al hospital. Fue solo el principio de lo que sería el domingo más difícil en lo que lleva de vida. En el hospital no le iban a dar buenas noticias. La noticia de que teníamos que ir a la cirugía porque la fiebre aumentaba y era debido a la alta infección que tenía en el estómago.
La infección era debido a la pronunciada infección del apéndice. La decisión fue intervenirle de emergencia. Lamentablemente, el rato de la operación no le ubicaron al apéndice y tuvieron que suspender la paroscópica y operarme una operación normal abierta y donde no le encontraban al apéndice. Y el apéndice fue localizado debajo de la costilla y tuvieron que abrirla, lamentablemente, unos 20 centímetros de cirugía, y en el momento de eso se presentó la peritonitis. Reventó el apéndice y se infectó todo el estómago. Y es así como una operación que estaba planificada para ser de 1 hora terminó siendo de más de 4. Efectivamente, el médico me dijo que yo vivo de milagro prácticamente. Siempre hay un Dios por delante y siempre también hay que agradecer a la tecnología, a la medicina, porque efectivamente unos analgésicos que me habían puesto y los antibióticos funcionaron en mi organismo. Hoy, ya, después de más de 3 años de la fatídica experiencia, Silvio, caminando con nosotros, nos confiesa que aprendió una gran lección de vida cuando estuvo muy cerca de la muerte. Bueno, primero, que es obvio no automedicarse. Y por supuesto, claro, uno abusa como nunca le ha pasado nada, nunca ha tenido ninguna dolencia, siempre es necesario acudir al médico para estar seguro de que efectivamente uno está sano. Un caso que nos motiva a la reflexión de todos y de todas, importante, ya lo hemos dicho, el tema de la automedicación, pero también nos permite abordar otras preguntas que quedaron inconclusas. ¿Se puede vivir sin apéndice? ¿Se puede vivir sin vesícula? Y al final, pues, ¿cómo se resuelven este tipo de complicaciones, doctor? Totalmente. Tanto la vesícula como el apéndice, si bien son órganos que cumplen su determinada función en el cuerpo, la vesícula en el caso propio tiene una función de reservorio. Eso no quiere decir que no pueda vivir la persona con absoluta normalidad sin la vesícula o sin el apéndice. Debe tener ciertas precauciones de todas formas, las tremendas parrilladas y toda esa ingesta copiosa de grasa. Debe tratar de permanecer en casos muy aislados, o sea, hacerlo de una forma mucho más controlada. Tienen que, por supuesto, evitar el aumento del peso. Todas estas circunstancias ayudan a tener una vida mejor, viviendo ya sea sin apéndice o sin vesícula, o sin las dos. Y en el caso de la peritonitis, ¿cuál es la resolución? Se han sabido de casos que hay que dejar abierto por un momento, por un tiempo prolongado, luego los cuidados pues son complejos, doctora Barca. Bueno, en este caso lo que pasa es que a la cavidad abdominal, que es una cavidad estéril, se contamina con múltiples bacterias. Recuerden que el colon es uno de los sitios que contiene mayor cantidad de bacterias y estas bacterias pueden generar, o mejor dicho, generan una gran infección que debe ser tratada con antibióticos de amplio espectro por muchos días, juntamente con el tratamiento quirúrgico que va a quitar la causa de la peritonitis y con esto pues hacer el manejo. Siempre una peritonitis es un grado complicado de la parte de muchas enfermedades, no solamente la apendicitis, también está la diverticulitis que se perfora, tenemos las peritonitis por úlcera péptica perforada, entonces hay varios diferentes tipos de peritonitis, pero estas acá en donde existe gran cantidad de patógenos que salen de la luz del colon, pues deben ser manejados con antibióticos de amplio espectro, como lo dijo ese paciente, pues con antibióticos muy fuertes. Y también estéticamente la cicatriz que deja pues una cirugía laparoscópica versus una peritonitis pues será medida ya en centímetros. Así es. Bueno, vamos a tener 2 preguntas que llegan desde Facebook. Alessandra Jacqueline Cuesta Naranjo nos dice, ¿es necesario sacar la vesícula cuando hay cálculos pero no cólicos? ¿Y qué cuidado se debe tener cuando ya la han extraído? Muchísimas gracias. Y de una vez, Magu Calle Cárdenas nos dice, buenas tardes, una consulta, me operé de la vesícula hace 3 semanas, pero el dolor sigue perenne y cuando hago alguna pequeña fuerza el dolor aumenta y me duele mucho la espalda. ¿Qué será? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ya lo habíamos tomado en cuenta un poquito. La vesícula
mientras no produzca molestias, no es necesario extraerla, pese a que se encuentre en un examen casual o de rutina, cálculos. Si bien es cierto, inclusive en la antigüedad se han descubierto momias egipcias que tienen los cálculos en la vesícula y nunca presentaron ningún problema relacionado a eso. Entonces, en realidad, el paciente puede inclusive fallecer con los cálculos dentro de la vesícula biliar y no ser necesario. No enterarse nunca. Así es. En el caso de los síntomas, los cuidados que se deben tener fue los que ya habíamos comentado. Y en lo que respecta a el dolor que presenta después de una cirugía, el dolor puede existir. Hay diferentes fases en la cicatrización de los tejidos en el cuerpo. Y más o menos las primeras fases duran hasta los 12 días. Y en estos 12 días se pueden sentir pequeños hincones, pequeñas molestias que podrían establecer el mismo proceso cicatricial del sitio donde se encontraba la vesícula y que ahora está tratando de recuperar su tejido normal o ser reemplazado por tejido fibrótico. De este tiempo, estos primeros 12 días son los que más molestia podrían causar, pero pueden extenderse inclusive hasta 6 meses o un año después de la cirugía, con pequeños hincones y pequeñas molestias que son netamente pasajeras. ¿Hacer fuerza durante cuánto tiempo es preferible evitar? Se recomienda más o menos un mes de no hacer un levantamiento excesivo de fuerzas. Eso no quiere decir que el paciente tenga que permanecer un mes en cama, sino que rápidamente, por lo menos si es la cirugía, es laparoscópica, la reincorporación a sus actividades cotidianas es bastante rápida. Muy bien, con esas especificaciones nosotros nos vamos a nuestra última pausa. Venimos ya con Se dice qué. No se vayan. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos faltan alrededor de 8 minutitos más para que nos acompañen en este programa. Vamos a iniciar nuestro segmento Se dice qué. Vamos a ver cuál es la propuesta de Se dice qué en este caso. El primero es, el apéndice es un órgano sin función, nos dicen. ¿Qué será, doctor? El apéndice, como ya se lo había topado en momentos antes en el programa, tiene una función. Es una función de carácter inmunológico. Ayuda a nuestro cuerpo a protegerse. Es un órgano de defensa. No obstante, la extracción del apéndice y la ausencia del apéndice puede ser compensada de cierta forma por el resto de células dentro de nuestro aparato digestivo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice entonces en este momento el segundo Se dice qué de la tarde. Nos propone, ¿una mala dieta y el estrés inflaman el apéndice? No. En realidad uno puede comer muchas cosas y no por eso me va a dar apendicitis, si no estuviera ya relacionado. La mala alimentación influye en otro tipo de cosas. En todo caso, eso sí influye en muchas otras cosas. Hígado graso, por ejemplo, enfermedad ácido péptica en estómago, colon irritable. En cosas más peligrosas en realidad. En estas cosas que en realidad no son apendicitis. Doctor, ¿y el tema del tomate de árbol y la maracuyá, por ejemplo, las pepas? Las semillas. Siempre se ha creído que las semillas pueden ser una causa de obstrucción del apéndice, pero en realidad esto tampoco es tan cierto, ni tampoco para formar diverticulitis en los divertículos del colon. Así es que en realidad estas son solamente creencias. No es algo que se ha comprobado. Vamos a ver qué nos dice nuestro tercer Se dice qué de la tarde. Nos propone, ¿el dolor causado por un cálculo biliar es igual al dolor del parto? Dicen que se asemeja. Bueno, en realidad, considerarlo así como tal, primero no tendría ninguna forma de yo compararlo. De comprobarlo, yo claro. No podría compararlo porque ni voy a estar embarazado y al momento no he tenido ningún tipo de ese cálculo. ¿Qué es lo que nos dicen los libros? Es un dolor severo. Yeah. Cuando el cálculo se enclava en el cuello de la vesícula biliar, el dolor es severo. Aseverarlo como el dolor del parto sería una... Es diferente además, ¿no? Diferentes, pero igual Tiene características pero muy diferentes, altos. pero son dolores muy fuertes. ¿Se puede desmayar uno de ese dolor? Si es que el dolor es muy fuerte, depende mucho del umbral del dolor que tenga la persona, pero sí puede producir un dolor tan severo que puede producir el desmayo del paciente. Muy bien. Nuestro último Se dice qué. Nos propone lo siguiente. Comer muchas frutas puede afectar a nuestra a nuestra vesícula. Bueno, sí. Si usted consume mucha grasa, esta de aquí puede aumentar su colesterol.
El colesterol elevado, como les decía, es justamente el núcleo de formación de cálculos en la mayoría de los cálculos vesiculares, de tal manera que usted puede con esto tener una bilis más espesa, formar microcálculos del famoso lodo o barro biliar y con esto, con el tiempo, más otros factores de riesgo, desarrollar cálculos vesiculares, aparte de otras enfermedades como hígado graso, enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, justamente asociadas al colesterol y triglicéridos de estas comidas, ¿no? No saludables. Es cuidarse porque es integral, la salud es integral en este caso y por supuesto si uno come este tipo de comidas le va a afectar de una u otra manera. Entonces es indispensable la buena dieta, Vani. Y como hemos visto, no hay órgano que no sea útil. Están en el cuerpo humano en un tema de evolución porque cumplen alguna función determinada. Y hemos visto algunas cosas importantes en este programa. Creo que el tema de la automedicación es sustancial precisarla en esta última fase del programa, los últimos minutos que nos quedan, doctor Chávez. Por supuesto. Creo que todos los colegas coincidimos en el hecho de que con problemas de dolores abdominales, de diversas enfermedades y sobre todo en este caso en el que estamos hablando específicamente de apendicitis aguda, frente a una sospecha de esto, por favor es importantísimo no automedicarse, acudir al profesional capacitado lo más pronto posible. Muchas veces, y con buena razón los médicos, o mejor dicho, los farmacéuticos que se encuentran atendiendo en los diferentes lugares de expendio de medicamentos, tratan por hacer un bien, administran un medicamento analgésico que puede atenuar el cuadro y hacer un terrible mal al paciente. Y también el posoperatorio creo que es otra cosa de la que debemos concluir, doctora Abarca, porque hay muchas personas que se les saca el apéndice, se les saca la vesícula y el primer mes juiciosos cumplen con las indicaciones del médico, el segundo tal vez, pero a partir del tercero, cuarto, quinto empiezan a desmandarse, pues eso también tiene complicaciones en la salud de este paciente. Bueno, de hecho, ahora que las cirugías son laparoscópicas, la mayoría de las veces uno debe tener claro que la recuperación es muy más rápida, ¿no? Es más pronta. Pero a pesar de eso hay que tener ciertos cuidados con el hacer esfuerzo, cumplir las recomendaciones del médico, tener en cuenta que una vez que ya no hay apéndice, en realidad no hay mayor restricción en la dieta, pero sí en relación con la vesícula. Cuando ya se saca la vesícula, uno debe tener mayores consideraciones, como mencionaba el doctor Chávez, en relación a las comidas. Poco a poco el cuerpo se va acostumbrando y de a poco pues en su vida prácticamente se hace normal. Hay millones de personas sin vesícula en el mundo. Generalmente, y esto para ir terminando, en realidad nos quedan 2 minutitos más, ¿cuánto es el tiempo de postoperatorio para que la gente ya empiece a hacer una vida relativamente normal? En realidad, en el asunto de apendicitis aguda, por ejemplo, luego de una apendicectomía laparoscópica, el paciente al día siguiente está en perfecto estado como para ir a su hogar. Puede ir a trabajar. Con una condición de unos 5 a 7 días en los que debe tener cierto grado de reposo, que es el que usualmente los médicos entregamos al paciente, y posteriormente incorporarse a sus actividades. Pero eso no quiere decir que el paciente no lo pueda hacer inmediatamente. Lo puede hacer, pero como un sistema de precaución y darle un descanso al paciente frente a este problema que tuvo, se le da cierto reposo, pero es inmediato. En lo que respecta a la vesícula biliar, la vida normal se la hace de igual forma, o sea, tienen características similares en cuanto a la recuperación. Pero en cuanto a la inclusión nuevamente de ciertas comidas, por ejemplo, las grasas en la dieta, hay que tratar de irlo progresiva y paulatinamente, de tal forma que el paciente mismo pueda irse dando cuenta de cuánto puede ir ingiriendo hasta que, como bien lo dijo el doctor Abarca, se establezca una condición absolutamente normal, que puede producirse en los 6 meses a 1 año después. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Chávez por su presencia en este espacio, también al doctor Jason Abarca. Importantes recomendaciones, hemos hablado de 2 órganos, así que las conclusiones también las tiene que tomar usted, amiga y amigo televidente en casa. Por supuesto que sí, gracias como siempre por acompañarnos, a ustedes por venir y esperamos todos los días sus llamadas y la atención de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarles al programa deportivo que viene ahora enseguida a mostrar algunos goles. Nosotros particularmente no sé si lo vamos a ver, Vanessa. Yo creo que vamos directo al almuerzo, comida no grasosa, tal vez una cerveza que es diurética. Por ahí puede ser, pero no vamos a ver los deportes hoy. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos un tema interesantísimo, la traición y la mentira. Uy, tema por supuesto que trataremos con expertos aquí y con usted del otro lado de la pantalla esperaremos también su comunicación. Excelente jornada, excelente semana para todos y para todas. Chao, chao, hasta mañana.